joven, en tan solo una jornada. La existencia de este varón se transformó por completo. Se quedó sin fortuna. Sus descendientes murieron, e incluso su bienestar físico desapareció. ¿Puedes concebir una circunstancia más desastrosa? Pues aquí viene lo más asombroso. En vez de enfurecerse con el Altísimo, Job se inclinó y rindió homenaje. Parece una insensatez, ¿cierto? Pero este relato no es simplemente una narración antigua. Encierra un misterio potente, algo capaz de transformar por completo la manera en que enfrentas las adversidades de la vida. ¿Te gustaría descubrir de qué se trata? Entonces, vamos a revelar juntos el secreto de Job, ese que todos, creyentes o no, deberían conocer. Al final de este video, te aseguro que contemplarás las dificultades de tu vida con una perspectiva distinta. ¿Estás preparado para emprender este recorrido? Vamos allá. Antes de adentrarnos en lo más impactante de esta historia, conozcamos un poco más sobre quién era Job. Las Escrituras nos dicen que él era un hombre verdaderamente especial. Al comienzo del libro de Job leemos: había un varón llamado Job que residía en la región de Uz. Era una persona intachable y justa, reverenciaba a Dios y se alejaba del pecado. Job 1:1. Esto significa que Job era alguien genuinamente virtuoso, una figura que todos respetaban. Pero Job no solo destacaba por su bondad, también era extremadamente acaudalado. La Biblia menciona que poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 burras y numerosos empleados. Job 1:3. Para que lo entiendas en términos actuales, sería equivalente a ser un multimillonario hoy en día. Sin lugar a dudas, Job figuraba entre los individuos más adinerados de su época. Y su familia, era encantadora. Tenía 7 hijos y 3 hijas, y todos se llevaban de maravilla. Les fascinaba organizar banquetes juntos. Y Job, él era un progenitor muy dedicado. Después de cada celebración, elevaba oraciones por sus hijos, solo para asegurarse de que no hubieran pecado sin saberlo. Job 1:5. Esto deja ver cómo se ocupaba no solo del bienestar físico, sino también del aspecto espiritual de los suyos. En síntesis, la vida de Job parecía ser ideal. Contaba con riqueza, una familia unida, el aprecio de todos, lo más relevante, era íntimo de Dios. Parecía que nada podía torcerse, ¿cierto? Pero el relato estaba a punto de dar un giro inesperado. Un día, los hijos de Dios se presentaron ante el Señor, y entre ellos también se hizo presente Satanás. Este encuentro celestial era un instante solemne, donde los servidores del Altísimo se reunían para rendir cuentas y recibir instrucciones. Sin embargo, en esta ocasión, la presencia de Satanás aportaba un aire desafiante. Dios, conociendo el propósito de Satanás, le inquirió directamente: ¿de dónde vienes? Y Satanás contestó con desdén: de recorrer la tierra y deambular por ella. Era una afirmación que reflejaba su constante vigilancia en busca de ocasiones para sembrar ruina y poner a prueba la fe humana. Entonces, el Señor le dijo a Satanás: ¿has puesto atención a mi siervo Job? No hay otro como él en toda la tierra, un varón intachable y recto, que teme a Dios y evita la maldad. Dios conocía la pureza del corazón de Job y lo presentaba como un ejemplo de devoción genuina y rectitud moral. Satanás, sin embargo, con mirada maliciosa, puso en duda la autenticidad de la fe de Job. ¿Acaso Job honra a Dios sin recibir nada a cambio? ¿No lo has protegido a él, a su familia y todo cuanto posee? ¿No has bendecido la obra de sus manos, y sus bienes se han incrementado sobre la tierra? Satanás insinuaba que la fidelidad de Job era superficial, sostenida únicamente por los beneficios materiales que había recibido. Continuó diciendo: extiende tu mano y daña todo lo que posee, y verás si no maldice tu nombre en tu presencia. Él estaba convencido de que, al perder sus riquezas, Job se rebelaría contra Dios y renunciaría a su fe. El Señor, con total seguridad en la lealtad de Job, respondió a Satanás: todo lo que posee está bajo tu autoridad, solo no pongas tu mano sobre él. Dios permitió que Satanás sometiera a prueba a Job, pero estableció un límite claro: no podía afectar su integridad física. Así, Satanás se retiró de la presencia del Altísimo, resuelto a demostrar su punto. Este intercambio celestial no era meramente una conversación, sino un enfrentamiento espiritual por el espíritu de Job.
Dios conocía la rectitud de Job y autorizó esta prueba como una manifestación de su lealtad inquebrantable. Satanás, en cambio, percibía esto como una ocasión para derrumbar a uno de los más fieles servidores del Altísimo. En los instantes siguientes, Job se enfrentaría a pérdidas imposibles de imaginar. Sus animales, empleados e incluso sus queridos hijos le serían quitados. No obstante, la verdadera evaluación no giraba únicamente en torno a las pertenencias de Job, sino a su capacidad de conservar su confianza y rectitud frente a la adversidad más aguda. En un día que empezó como cualquier otro, la existencia de Job fue alterada por una cadena de noticias desoladoras. Sentado en su hogar, tal vez meditando sobre sus obligaciones y su entrega a Dios, Job recibió a un emisario cuya expresión pálida y aterrada ya presagiaba la gravedad del mensaje. Cuando los bueyes estaban arando y las burras comían, comenzó el mensajero, los sabeos irrumpieron y se los llevaron. Acuchillaron a los sirvientes, y solo yo logré huir para darte el aviso. Antes de que Job pudiera asimilar esta noticia espantosa, otro mensajero llegó apresurado. Un fuego de Dios descendió del cielo, expresó con voz temblorosa, y devoró a las ovejas y a los ciervos, consumiéndolo todo. Solo yo escapé para informártelo. La magnitud de la ruina era abrumadora, pero los anuncios funestos no cesaban. Un tercer mensajero entró, jadeante y con los ojos fuera de sí. Los caldeos se dividieron en 3 grupos, explicó, y atacaron los camellos, se los llevaron y asesinaron a los criados con la espada. Solo yo escapé para traerte esta noticia. Job apenas tenía tiempo para dimensionar el alcance de sus pérdidas materiales, pero el golpe más desgarrador aún estaba por revelarse. Finalmente, un cuarto mensajero llegó con el rostro marcado por el sufrimiento. Tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor, comenzó. Cuando un viento violento vino del desierto, golpeó las 4 esquinas de la casa, que colapsó sobre ellos. Todos perecieron. Solo yo escapé para contártelo. Estas noticias desgarradoras llegaron a Job en una secuencia rápida y cruel. Lo había perdido todo, su fortuna, sus trabajadores, lo más doloroso de todo, sus hijos. El sufrimiento que sintió Job era indescriptible, un tormento que ningún padre debería experimentar. Pero ante semejante desastre, la reacción de Job fue profunda y respetuosa. Job se levantó, rasgó su ropa como señal de duelo y se afeitó la cabeza. Luego, se inclinó hacia el suelo en reverencia y dijo palabras que atravesarían los siglos. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo regresaré allá. El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todas las pérdidas y del inmenso dolor, Job no cometió pecado ni culpó a Dios de manera imprudente. Su confianza permaneció firme, su rectitud, inalterable. Reconocía que todo lo que poseía provenía del Creador. Incluso en medio de la pérdida, continuaba exaltando al Altísimo. En un segundo encuentro celestial, los hijos de Dios se presentaron una vez más ante el Señor, y otra vez, Satanás estaba entre ellos. La atmósfera estaba impregnada de expectación, ya que la fidelidad de Job había sido puesta a prueba y confirmada. No obstante, Satanás todavía no aceptaba la constancia inquebrantable de Job. Dios, conociendo los planes de Satanás, le preguntó, ¿de dónde vienes? Satanás contestó con la misma indiferencia, de recorrer la tierra y caminar por ella. Este diálogo inicial se asemejaba al primer encuentro, pero el reto de Satanás estaba a punto de volverse más intenso. El Señor dijo a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra, varón íntegro y honesto, que teme a Dios y evita el mal. Todavía mantiene su integridad, aunque tú me incitaste contra él para destruirlo sin motivo. Dios resaltaba la firmeza de Job, incluso después de haberlo perdido todo. Satanás, siempre intentando demostrar su argumento, replicó, piel por piel, todo lo que el ser humano posee lo dará por su vida. Extiende tu mano y toca sus huesos y su carne, y verás si no maldice tu nombre en tu presencia. Satanás insinuaba que, mientras el sufrimiento de Job había sido externo y material, su fe aún resistía, pero si su salud era tocada, seguramente renegaría del Altísimo. Con total confianza en la lealtad de Job, el Señor respondió a Satanás, mira, él está en tus manos, solo cuida su vida. Dios autorizó a Satanás a afectar la salud de Job,
pero estableció un límite claro: su existencia debía ser preservada. Satanás se retiró de la presencia del Altísimo, resuelto a causar el mayor tormento físico posible a Job. Esta nueva prueba sería más íntima y dolorosa, impactando directamente el cuerpo de Job. Sin embargo, Dios confiaba plenamente en la integridad de Job, sabiendo que su fe no era superficial, sino profundamente arraigada en su ser y entrega. Cuando Satanás recibió permiso para afectar la salud de Job, no perdió tiempo. Lo hirió con úlceras dolorosas desde la cabeza hasta los pies. Estas llagas eran tan agudas que provocaban un tormento casi insoportable. Job, un hombre anteriormente vigoroso y saludable, ahora se hallaba en una condición lastimosa, sentado sobre cenizas y usando un fragmento de cerámica para rascarse las heridas. El dolor físico era intenso, pero el sufrimiento emocional y mental era igualmente desgarrador. Job había perdido a sus hijos, sus bienes, y ahora su propia salud se encontraba en riesgo. En este instante de tormento, su esposa, que también estaba padeciendo todas las desgracias, se acercó a él. El sufrimiento que ella experimentaba al ver a su esposo en semejante condición la llevó a expresar algo que manifestaba su desesperanza. ¿Aún conservas tu rectitud? Maldice a Dios y muere. Para ella, parecía que la muerte sería un alivio frente al tormento insoportable que ambos estaban atravesando. No lograba entender cómo Job aún podía sostener su creencia en medio de tanta tribulación. Sus palabras mostraban la desesperación y la pena de alguien que ya no hallaba motivo para seguir luchando. No obstante, Job, incluso en medio de su aflicción, replicó con firmeza y discernimiento: «Hablas como una insensata. ¿Recibiremos lo bueno de Dios, y no aceptaremos también lo adverso?» Job comprendía que, al igual que habían aceptado los favores de Dios, también debían recibir las dificultades. Job sabía que su confianza no se apoyaba en las condiciones de la vida, sino en una seguridad inquebrantable en Dios, sin importar las pruebas. Job se mantuvo constante en su rectitud y fe. No cometió falta con sus palabras ni profirió blasfemias contra Dios. Su respuesta a su esposa fue una muestra de su profunda comprensión sobre la esencia de su vínculo con Dios. Job entendía que la fe verdadera no depende de una vida sin dificultades, sino que permanece firme incluso en las tempestades más intensas. Cuando el rumor de las desgracias que habían caído sobre Job se esparció, 3 de sus compañeros más íntimos, Elifaz, Bildad y Zofar, resolvieron visitarlo. Eran conocidos de hace muchos años, varones de sapiencia y experiencia, cada uno procedente de tierras distintas, con el propósito de acompañar a Job en este instante de profundo dolor. Elifaz de Temán era célebre por su sabiduría y juicios meditados. Bildad de Suaj tenía fama de ser firme y directo al hablar. Zofar de Naamá era el más vehemente de los 3, famoso por su sinceridad. Estos hombres no eran simples amistades, sino personas que realmente se interesaban por Job y estaban dispuestos a recorrer largas distancias para brindarle su respaldo. Al acercarse a la morada de Job, la escena que hallaron fue devastadora. Job, cubierto de úlceras, sentado entre cenizas, era casi imposible de reconocer. Sus cuerpos se estremecieron al observar el grado del padecimiento de su amigo. Rasgando sus túnicas como señal de duelo, cada uno tomó un puñado de tierra y la arrojó sobre sus cabezas, expresando su inmensa tristeza y solidaridad con Job. Sin emitir palabra alguna, se sentaron en el suelo junto a Job por 7 días y 7 noches. Permanecieron en completo silencio. El peso del dolor de Job era tan abrumador que ninguno de ellos halló palabras apropiadas para manifestar su pena o brindar consuelo. El silencio era un acto de respeto por el sufrimiento de Job y un intento de compartir su carga. Incluso sin hablar, aquellos 7 días y 7 noches constituyeron una muestra de verdadera amistad. En vez de intentar minimizar o racionalizar el dolor de Job, Elifaz, Bildad y Zofar comprendieron que, en ocasiones, la presencia silenciosa puede ser la mayor forma de consuelo. Estaban ahí para él, sin tratar de imponer respuestas ni soluciones, sino simplemente para acompañarlo. Luego de 7 días y 7 noches de silencio, Job por fin rompió la quietud con un lamento desgarrador. Maldijo el día de su nacimiento, deseando jamás haber visto la luz del mundo. Que perezca el día en que nací, y la noche en que se dijo, un varón ha nacido. Su dolor era tan profundo que prefería no haber nacido antes que soportar el peso insoportable que lo agobiaba.
Job continuó manifestando su anhelo de que aquella noche hubiese sido envuelta en tinieblas y que ninguna celebración hubiese tenido lugar en ella. Se lamentó de no haber muerto al nacer, para poder hallarse ahora en reposo, lejos de las tribulaciones que atormentaban su alma y su cuerpo. Su angustia era tangible, un reflejo de un hombre que lo había perdido todo y se encontraba sumido en una pena insoportable. Los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, se sintieron movidos a responder. Uno por uno, ofrecieron largos discursos, tratando de comprender y explicar el dolor de Job a partir de sus propias convicciones y conocimientos. Elifaz de Temán fue el primero en dirigirse a Job. Lo abordó con una mezcla de inquietud y autoridad, empezando con un recordatorio de que Job, en el pasado, había sido un consejero sabio y un apoyo para muchos. No obstante, insinuó que ahora era el turno de Job de fortalecerse. Elifaz sostuvo que el sufrimiento es consecuencia del pecado y que Dios corrige a quienes ama. Narró una visión que tuvo, donde un espíritu le reveló que ningún ser humano es intachable ante Dios. Sugería que Job debía acoger la corrección divina como una muestra de amor. Elifaz animó a Job a volverse a Dios, asegurando que si era justo, Dios ciertamente lo restituiría y bendeciría de nuevo. Job replicó con un lamento profundo acerca de su sufrimiento. Describió su aflicción como más pesada que la arena del mar, una carga insoportable. Job manifestó desilusión hacia sus amigos. Bildad, adoptando una postura más severa y directa, insinuó que los hijos de Job perecieron a causa de sus propios pecados, sugiriendo que el sufrimiento de Job podía ser un resultado indirecto de sus faltas. Bildad instó a Job a buscar a Dios con autenticidad, afirmando que si era inocente y recto, Dios sin duda restauraría su bienestar y lo colmaría de bendiciones. Bildad confiaba en la tradición y en la equidad de Dios, convencido de que Dios no tuerce el juicio y que los malvados siempre pagan por sus culpas. Job reafirmó su inocencia y expresó su frustración ante la aparente injusticia divina. Lamentó no poder presentar su causa ante Dios, pues sentía que ningún ser podía ser justo delante del Todopoderoso. Job cuestionó por qué Dios permitía que personas inocentes sufrieran y reflexionó sobre la esencia de la justicia divina. En su dolor, Job expresó su deseo de no haber existido jamás, lamentando su nacimiento y la ausencia de respuestas a su sufrimiento. Suplicó a Dios una explicación, intentando comprender el propósito de su aflicción. Zofar de Naamá, el más vehemente de los amigos, acusó a Job de hablar demasiado y con soberbia. Afirmó que Dios estaba castigando a Job menos de lo que realmente merecía, insinuando que existían pecados ocultos que justificaban el sufrimiento de Job. Zofar aconsejó a Job arrepentirse y volverse hacia Dios con sinceridad y limpieza de corazón, prometiendo que, si hacía eso, Job contemplaría un porvenir resplandeciente y restaurado. Para Zofar, la sabiduría y el poder de Dios eran incomprensibles, y la única respuesta correcta era la sumisión y el arrepentimiento. Job censuró a sus amigos por su falta de entendimiento y por la superficialidad de sus respuestas. Subrayó que la sabiduría de Dios superaba el alcance humano y que, aun así, los malvados frecuentemente prosperaban mientras los justos padecían. Job manifestó su fe en la sabiduría y la equidad de Dios, aunque también expresó su desazón por no comprender la razón de su padecimiento. Reafirmó su inocencia y solicitó a Dios una audiencia para exponer su causa. Elifaz acusó a Job de falta de piedad, insinuando que su discurso era vano y profano. Alegó que Job debilitaba el respeto a Dios y la devoción hacia él mediante sus palabras. Elifaz reiteró que el dolor es consecuencia del pecado y que Dios castiga a los perversos. Describió los espantosos resultados que enfrentan los malvados, sugiriendo que Job debía examinar sus actos y pedir el perdón divino. Job se lamentó de que sus compañeros fueran consoladores lamentables. Defendió su honestidad, proclamando que si se le concediera la oportunidad, defendería su causa y demostraría su rectitud. Bildad insistió en que los malvados sufren y son aniquilados, insinuando que Job pertenecía a ese grupo. Detalló con viveza los destinos terribles que esperan a quienes practican la maldad, insinuando que Job debía reconsiderar su postura. Bildad sostuvo su idea de que Dios es justo y que la aflicción de Job era una consecuencia natural de alguna falta. Job se quejó de que sus amigos lo trataban con injusticia y que sus palabras eran insensibles. Relató la magnitud de su dolor y la sensación de haber sido abandonado tanto por sus amigos como por Dios.
A pesar de todo, Job manifestó su esperanza en la liberación divina. Proclamó con certeza: sé que mi Redentor vive, y que al final se alzará sobre la tierra. Esta afirmación fue una muestra de su fe firme en la justicia definitiva de Dios. Zofar describió el destino de los impíos, trazando una imagen lúgubre de su ruina final. Dio a entender que Job estaba enfrentando un destino similar, sugiriendo que su situación actual reflejaba su falta de rectitud. Zofar mantuvo su postura estricta, creyendo que Job debía reconocer su culpa y arrepentirse para poder hallar restauración. Job puso en duda la prosperidad de los malvados, señalando que no siempre sufren en esta vida. Observó que muchos impíos llevan existencias largas y exitosas, lo cual contradecía las generalizaciones de sus amigos. Subrayó que la justicia divina no siempre se manifiesta claramente en esta vida y que el sufrimiento humano no puede explicarse de manera tan reduccionista. Elifaz acusó a Job de diversos pecados, entre ellos oprimir a los necesitados y mostrar indiferencia hacia los pobres. Lo instó a reconciliarse con Dios, argumentando que al hacerlo, sería restaurado y bendecido. Elifaz sostuvo que el padecimiento de Job era resultado directo de sus fallas y que el único camino era el arrepentimiento. Job expresó su anhelo de exponer su situación ante Dios, asegurando que, si tuviera esa oportunidad, sería reivindicado. Cuestionó la justicia de Dios en la forma en que se distribuye el sufrimiento, al observar que muchos impíos viven sin castigo mientras los justos sufren. Job manifestó su desconcierto por no poder comprender los caminos de Dios, aunque conservó su confianza en su propia integridad y en la equidad divina. Bildad reiteró la pureza de Dios y la insignificancia del ser humano. Afirmó que ante la majestad y santidad de Dios, ningún hombre podía considerarse justo ni limpio. Esta respuesta fue concisa, pero subrayó la enorme distancia entre la perfección divina y la imperfección humana. Job respondió a Bildad, describiendo la grandeza y el enigma de Dios con una elocuencia notable. Reconoció el poder y la majestuosidad divinos, pero se preguntó cómo esa comprensión se relacionaba con su propio sufrimiento. Job reiteró su rectitud, haciendo una apasionada defensa de su inocencia. Enumeró sus acciones virtuosas y su dedicación a la justicia, insistiendo en que no había cometido ninguna falta que justificara su padecimiento. Mientras Job y sus 3 amigos continuaban sus debates, un joven observador llamado Eliú, hijo de Baraquel el Busita, permanecía callado, observando con atención. Eliú había guardado silencio hasta ese momento debido a su juventud, respetando la edad y experiencia de los otros. No obstante, al notar que las palabras de Job y sus amigos no traían solución, decidió intervenir. Eliú estaba airado, tanto con Job, por justificarse a sí mismo en lugar de justificar a Dios, como con los 3 amigos, por no poder refutar a Job y aún así condenarlo. Con ánimo encendido, empezó a hablar, aportando una nueva visión a la conversación. Eliú inició su discurso reconociendo la relevancia de la edad y la experiencia, pero remarcó que la sabiduría auténtica proviene de Dios y no necesariamente de los mayores. Señaló que había esperado con paciencia a que los otros hablaran, pero ahora sentía que debía expresar sus ideas. Eliú argumentó que Dios es justo y que el dolor puede ser una forma de corrección e instrucción divina. Cuestionó la idea de que el sufrimiento de Job probara su maldad y sugirió que el dolor podía servir como advertencia y guía, acercando a las personas a una mayor comprensión y comunión con Dios. Eliú resaltó que Dios usa el sufrimiento para comunicarse con las personas de formas que quizá no se entienden de inmediato. Eliú sostuvo que Dios es más grande que lo que el ser humano puede captar y que sus caminos son indescifrables. Defendió la rectitud divina, afirmando que Dios nunca se equivoca y que siempre hay un propósito superior detrás de sus acciones. Eliú propuso que Job debía centrarse en aprender y desarrollarse a partir de su aflicción, en lugar de cuestionar la equidad divina. Al proseguir, Eliú subrayó la relevancia de la humildad frente a Dios. Habló sobre la grandeza de Dios, que rige el mundo con justicia y autoridad. Eliú instó a Job a reconocer la sabiduría y la justicia de Dios, incluso cuando sus caminos parezcan incomprensibles o injustos. También subrayó la importancia del arrepentimiento y de someterse a Dios. Animó a Job a humillarse ante Dios y aceptar que el dolor podía ser una ocasión para la purificación y el crecimiento espiritual. Eliú insistió en que, si Job reconocía la grandeza de Dios y se sometía a él, hallaría consuelo y redención.
Al finalizar su exposición, Eliú hizo una exhortación apasionada para que Job y sus amigos contemplaran la grandeza y sabiduría de Dios. Les recordó que Dios es justo en todos sus actos y que el sufrimiento puede tener un fin más elevado, muchas veces más allá de la comprensión humana inmediata. Luego de todos los discursos de Job y sus amigos, finalmente Dios respondió a Job desde un torbellino. Esta manifestación divina fue imponente y majestuosa, marcando un punto decisivo en la historia. Dios comenzó a hablar, no para dar respuestas directas a las preguntas de Job, sino para confrontarlo y hacerle meditar sobre la grandeza y complejidad del universo creado por él. Dios cuestionó a Job sobre su limitada comprensión del cosmos y de las obras divinas. ¿Quién es este que oscurece mis planes con palabras carentes de saber? Entonces Dios desafió a Job a prepararse como un hombre y a responder sus interrogantes, subrayando la enorme diferencia entre la sabiduría divina y el entendimiento humano. Dios inició con preguntas sobre la creación del mundo. ¿Dónde estabas tú cuando asenté los fundamentos de la tierra? Dímelo, si tienes conocimiento. Inquirió sobre quién fijó sus dimensiones, quien tendió sobre ella la cuerda de medir y acerca de sus pilares y su piedra angular. Dios resaltó la inmensidad y la complejidad de la creación, algo que excede el entendimiento del hombre. Siguió retando a Job con interrogantes sobre los secretos de la naturaleza. ¿Has dado órdenes a la mañana, o mostrado al alba su lugar? Preguntó si Job había penetrado en las profundidades marinas o caminado en los abismos del océano. Indagó si conocía los depósitos de la nieve, si entendía las leyes de las constelaciones o si podía gobernar los cielos y las lluvias. Dios también habló sobre los animales y sus vidas enigmáticas. Cazarás la presa para la leona y saciarás el hambre de sus cachorros. Describió la libertad de las bestias salvajes, como el íbice y el asno montés, que viven bajo el cuidado de Dios y no bajo el control del hombre. Mencionó al avestruz, que deja sus huevos en la tierra, y al caballo, con su vigor y valentía en el combate. Cada ser viviente, con sus cualidades particulares, es una muestra de la sabiduría creadora de Dios. La secuencia de interrogantes divinas mostró a Job su insignificancia frente a la vastedad del cosmos y la profundidad de los propósitos del Altísimo. Dios no solo estaba subrayando la falta de conocimiento de Job, sino también evidenciando que el universo está regido por un orden y una sabiduría celestiales que superan la capacidad de entendimiento del ser humano. Luego, el Señor retó a Job a describir y dominar a criaturas formidables como Behemoth y Leviatán. Behemoth, un ser colosal y vigoroso, formado por el propio Creador, simboliza la potencia y el esplendor de lo creado. Leviatán, con su presencia imponente y su fiereza, es un ente que ningún mortal puede someter o enfrentar. El Señor utilizó a estas bestias como ilustraciones para mostrar que existen elementos en la creación que están completamente fuera del dominio y alcance humano. Después del majestuoso mensaje divino, Job quedó profundamente conmovido por la manifestación de la grandeza y el saber de Dios. En Job 42:6, él respondió al Señor con una humildad renovada y una comprensión más honda de la esencia divina. Job comenzó su réplica admitiendo la omnipotencia de Dios. Reconozco que todo lo puedes, y que ningún plan tuyo puede ser impedido. Reconoció que entendía ahora que los designios del Altísimo son inexplorables y que su poder no tiene límites. Job había comprendido que las obras y los propósitos de Dios no pueden ser desafiados ni detenidos por ningún hombre. Siguió citando las mismas palabras de Dios. ¿Quién es este que oscurece el consejo sin conocimiento? Job confesó que había hablado sobre asuntos que no comprendía, cosas asombrosas que él ignoraba. Admitió que sus declaraciones anteriores fueron impulsivas y basadas en un saber limitado de la realidad divina. Job entonces rememoró la instrucción del Señor. Escucha ahora, y yo hablaré, te interrogaré, y tú me instruirás. Este llamado de Dios para que Job prestara atención y aprendiera fue esencial para su transformación. Job había intentado explicar su sufrimiento desde su perspectiva humana, pero ahora adoptaba una actitud de aprendiz, dispuesto a escuchar y a ser enseñado por la sabiduría divina. En un instante de revelación profunda y contrición, Job exclamó: de oídas había escuchado de ti, pero ahora mis ojos te contemplan. Esta declaración muestra el cambio de un conocimiento teórico de Dios a una vivencia personal y cercana con el Creador. A través de su prueba y del mensaje divino,
Job alcanzó una comprensión más íntima y profunda de la naturaleza de Dios. Finalmente, Job se retractó de sus palabras precipitadas. Por eso me desprecio y me arrepiento en polvo y ceniza. Se postró totalmente ante el Altísimo, reconociendo su fragilidad y la necesidad de arrepentimiento. El polvo y la ceniza eran signos de duelo y contrición en la antigüedad, lo cual reflejaba que Job estaba verdaderamente arrepentido por haber cuestionado los caminos de Dios. Este acto de contrición y reconocimiento marcó un antes y un después en la existencia de Job. Había atravesado una travesía de profundo dolor y cuestionamiento, pero al final halló una fe más firme y un conocimiento más claro. Job comprendió que, a pesar de no entender todos los detalles del plan divino, podía confiar en la sabiduría y en la equidad del Señor. Después de la respuesta de Job, el Altísimo se dirigió a Elifaz el temanita, reprendiendo a él y a los otros dos compañeros de Job, Bildad y Zofar. Dios estaba airado con ellos porque no habían dicho la verdad acerca de él, a diferencia de Job, quien a pesar de su aflicción y dudas, conservó una integridad esencial en su relación con el Altísimo. Dios le dijo a Elifaz: «Mi furor se ha encendido contra ti y contra tus dos amigos, porque no hablasteis de mí con rectitud, como lo hizo mi siervo Job». Esta amonestación divina subrayó que, incluso en medio del dolor y la confusión, la sinceridad de Job en su búsqueda de respuestas era preferible a las suposiciones erradas y las acusaciones injustas de sus amigos. Para obtener el perdón, el Señor ordenó a los amigos de Job que ofrecieran sacrificios. «Llevad, pues, 7 becerros y 7 carneros, ide a mi siervo Job, y presentad holocaustos por vosotros. Mi siervo Job intercederá por vosotros, porque a él aceptaré, para no tratarlos conforme a vuestra insensatez». Este acto sacrificial y la súplica de Job eran necesarios para que Dios pasara por alto las palabras erradas de los amigos. Elifaz, Bildad y Zofar obedecieron lo que el Señor les indicó, y Job oró por ellos. La intercesión de Job fue escuchada por Dios, destacando el valor del perdón y de la reconciliación. Este gesto de orar por quienes lo acusaron sin razón mostró la grandeza del corazón de Job y su disposición para perdonar. Después de esta reconciliación, Dios restauró la condición de Job, duplicando todo lo que poseía antes. La prosperidad de Job fue devuelta en abundancia. Sus hermanos, hermanas y todos quienes lo conocían anteriormente vinieron a él, lo consolaron y le brindaron alivio por todo el sufrimiento que el Señor le había permitido experimentar. Job fue bendecido con una gran riqueza. Tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 parejas de bueyes y 1,000 asnas. Además, el Señor le concedió nuevamente descendencia, 7 varones y 3 hijas. Las hijas de Job fueron célebres por su extraordinaria hermosura, y él las llamó Yemima, Kesia y Kerenapuk. Contrario a las costumbres predominantes de aquel tiempo, Job les otorgó herencia junto con sus hermanos, mostrando un espíritu de equidad y generosidad. La vida de Job fue extensa y colmada de bendiciones. Vivió más de 140 años después de su restauración, contemplando a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Job falleció en una ancianidad satisfactoria, habiendo tenido una existencia plena y favorecida, caracterizada por la fe, la perseverancia y una confianza profunda en Dios, incluso en medio de las pruebas más severas. Y aquí yace el misterio de Job. La auténtica fe no se define por la ausencia de dolor, sino por la habilidad de confiar en Dios incluso en medio de las tempestades. Es reconocer que el Altísimo es más grande que nuestros conflictos y que su sabiduría excede nuestra lógica. Cuando atravesamos adversidades, podemos pensar en Job y su recorrido. Podemos acercarnos a Dios con nuestras dudas y penas, creyendo que Él nos sostendrá en medio de las dificultades. Entonces, la próxima vez que enfrentes una prueba o una pérdida, recuerda a Job. Recuerda su fe firme, su anhelo de comprensión y la respuesta que halló en Dios. Y ten presente que, al igual que Job, tú también puedes encontrar fortaleza y esperanza en tu confianza en el Altísimo. Dios está contigo en cada situación, y Él tiene un propósito más grande para tu vida, incluso cuando no somos capaces de ver todo el panorama. Ese es el mensaje poderoso de la historia de Job, y sirve como un recordatorio de que nuestra fe puede sostenernos en cualquier tormenta. El secreto de Job nos revela una verdad profunda y a menudo contraria a lo que dictan nuestros impulsos. Las pruebas, por muy dolorosas o incomprensibles que resulten,
pueden ser la vía hacia un conocimiento más íntimo y cercano de Dios. Esta revelación confronta nuestra inclinación natural a considerar el sufrimiento como algo que debe evitarse o superarse cuanto antes. En su lugar, nos invita a ver cómo las adversidades pueden ser momentos propicios para el crecimiento del alma y la transformación interior. La vivencia de Job muestra claramente este principio. Al principio de su tribulación, Job era un hombre justo y devoto, pero su percepción de Dios estaba limitada por sus vivencias y por la sabiduría común de su época. Mediante el proceso doloroso de pérdida, aflicción y reflexión, Job fue llevado a un encuentro directo con Dios que superó todo lo que él había conocido antes. Es relevante destacar que Job no recibió contestaciones explícitas a cada una de sus dudas. Dios no detalló las razones de su sufrimiento ni justificó cada suceso. En vez de eso, Job recibió algo mucho más grande y valioso, una manifestación directa de la presencia y el carácter del Altísimo. Esta vivencia transformó por completo su visión. Ya no era la víctima de circunstancias sin sentido, sino un hombre que había contemplado la gloria divina y comprendido, aunque solo en parte, la magnitud de su sabiduría y poder. Esa transformación constituye el núcleo del secreto que todo creyente necesita conocer y abrazar. Las pruebas de la vida no son solamente obstáculos que hay que vencer o cargas que se deben soportar, son oportunidades reales para un encuentro más profundo y renovador con Dios. Cuando afrontamos tribulaciones, grandes o pequeñas, se nos presenta la oportunidad de buscar al Señor con más fervor y sinceridad. Es en esos momentos de vulnerabilidad y necesidad cuando muchas veces estamos más dispuestos a oír y experimentar a Dios de maneras más intensas y profundas. La metamorfosis de Job nos muestra que el auténtico desarrollo espiritual con frecuencia tiene lugar no durante los periodos de bienestar y comodidad, sino en lo más profundo de las pruebas y adversidades. Es cuando somos empujados más allá de nuestras propias capacidades y razonamientos que podemos percibir la verdad de un Dios que supera nuestras circunstancias y se extiende más allá de nuestras preguntas. Después del encuentro que transformó a Job con el Creador y la revelación del misterio profundo que alteró su forma de ver, la historia de Job concluye de forma inesperada y aleccionadora. El Señor prosperó el desenlace de Job más que su comienzo, declara el pasaje en Job 42. Esta renovación de Job a menudo se interpreta erróneamente como una mera recompensa por su lealtad o como un simple desenlace feliz que compensa su dolor. No obstante, una lectura más cuidadosa expone una enseñanza más profunda y significativa. La restauración de Job no es únicamente material. Aunque el texto menciona que le fue devuelto el doble de lo que había perdido, Job tiene nuevos hijos e hijas, presencia varias generaciones de su linaje y fallece anciano y colmado de días. Job 42, 12-17. Lo más significativo de esta restauración es que ocurre después del cambio interior de Job. No se le restituye simplemente a su estado previo. Es un hombre renovado, con una percepción más profunda del Creador y de sí mismo. Esto nos indica que la verdadera riqueza, el genuino desenlace feliz, no se encuentra en los bienes terrenales ni en las situaciones externas, sino en la comunión íntima y transformadora con Dios que Job ahora posee. Es importante destacar que la renovación de Job no borra ni minimiza su dolor anterior. Las pérdidas que experimentó fueron reales y lacerantes, y no son simplemente anuladas. Los hijos que perdió no son sustituidos por los nuevos. Más bien, Job atraviesa una nueva etapa de existencia, enriquecida por la sabiduría y la visión que adquirió en sus aflicciones. Este elemento de la historia de Job nos deja una enseñanza esencial. Aunque no comprendamos el motivo de nuestras pruebas mientras las vivimos, podemos confiar en que Dios está obrando para nuestro beneficio supremo. Ese bien puede no ser lo que imaginamos o deseamos al inicio, pero representa algo mucho más preciado, una comprensión más profunda del Creador y una transformación de nuestro ser. La historia de Job no garantiza que todos los creyentes leales recibirán una restauración material como la suya. En su lugar, señala una verdad espiritual más honda, que Dios puede redimir incluso las vivencias más dolorosas y convertirlas en oportunidades de avance y bendición espiritual. El secreto de Job nos muestra que, aunque no entendamos el motivo de nuestras tribulaciones, podemos confiar en que Dios está actuando en nosotros y por medio de nosotros, moldeándonos a su semejanza. Ahora que hemos descubierto el potente misterio de Job, la pregunta que naturalmente surge es,
¿Cómo podemos aplicar esta verdad que transforma en nuestro día a día? ¿De qué manera puede esta sabiduría ancestral influir en nuestra caminata de fe en el contexto actual? En primer lugar, debemos comprender y aceptar que los tiempos difíciles no son necesariamente un indicio del desagrado de Dios. El relato de Job desmonta totalmente la idea simplista de que el sufrimiento es siempre una consecuencia divina del pecado. Job era un hombre recto, y aún así atravesó pruebas intensas. Esto nos libera de la creencia asfixiante de que todo sufrimiento es un resultado directo de nuestras faltas o errores personales. En lugar de ello, se nos invita a contemplar nuestras dificultades como posibles ocasiones para fortalecer nuestra fe y para conocer más profundamente a Dios. Cuando nos enfrentamos a adversidades, en vez de preguntarnos de inmediato, ¿por qué me ocurre esto?, podemos empezar a indagar, ¿qué puedo descubrir sobre Dios a través de esto? Este cambio de mirada es profundo y puede transformar radicalmente nuestra reacción ante las tribulaciones. En segundo término, el secreto de Job nos invita a valorar la vivencia directa con Dios por encima del conocimiento conceptual acerca de Él. Así como Job pasó de escuchar sobre Dios a ver a Dios, se nos reta a buscar una conexión más íntima en nuestra relación con lo divino. Esto puede implicar dedicar tiempo a la oración profunda, meditar con seriedad en las Escrituras o simplemente permanecer atentos a la presencia de Dios en lo cotidiano. El propósito es pasar de un saber únicamente racional a una experiencia viva y que transforma. Otra aplicación importante del misterio de Job es la comprensión de que Dios es infinitamente más vasto y complejo que lo que nuestra mente puede abarcar. Esto nos llama a adoptar una actitud de humildad y reverencia frente al misterio divino. Cuando atravesamos circunstancias incomprensibles o que parecen injustas, podemos recordar las palabras que Dios le dio a Job, reconociendo que nuestra visión es limitada. Esto no quiere decir que debamos reprimir nuestras dudas o inquietudes, sino abordarlas con una disposición abierta y una confianza firme en la sabiduría superior del Creador. Finalmente, el misterio de Job nos muestra la importancia de priorizar la transformación interior sobre las condiciones externas. Aunque Job fue restaurado en lo material, la auténtica victoria fue su renovación espiritual. En nuestras propias vivencias, somos llamados a buscar primero el reino de Dios y su justicia, confiando en que todo lo demás se añadirá conforme al propósito divino. Esto significa poner en primer plano nuestro desarrollo espiritual y nuestra cercanía con Dios, incluso en medio de las tormentas. Un componente esencial del misterio de Job que no debe subestimarse es la relevancia de la constancia en la fe. Durante toda su aflicción, Job permaneció firme en su confianza en Dios, aunque no comprendiera lo que ocurría o el porqué de su dolor. Esa constancia no era una obstinación ciega ni una negación del sufrimiento. Era, más bien, una fe inquebrantable en el carácter divino, aun cuando las circunstancias parecían desmentir todo lo que él creía sobre la bondad y la equidad de Dios. El apóstol Santiago, en el Nuevo Testamento, resalta precisamente este aspecto de la vida de Job. Ustedes han oído de la paciencia de Job y han visto el desenlace que el Señor le otorgó. Porque el Señor es lleno de ternura y compasión, Santiago 5:11. Esta mención no es únicamente un elogio a la resistencia de Job, sino un recordatorio poderoso para todos los creyentes sobre el valor de conservar la fe en momentos difíciles. La perseverancia de Job no indica que él no atravesó instantes de duda o desaliento. El libro de Job está repleto de quejas ardientes y preguntas profundas. Job no ocultó su dolor ni su desconcierto ante Dios. Pero incluso en sus horas más sombrías, jamás abandonó del todo su fe. Siguió buscando a Dios, clamando por respuestas y justicia. Esta es una enseñanza esencial para nosotros. La auténtica constancia en la fe no consiste en la ausencia de dudas o conflictos, sino en la determinación de continuar acercándonos a Dios incluso cuando sus caminos nos resultan incomprensibles. La perseverancia de Job también nos muestra el carácter de una fe madura. Una creencia que jamás ha sido desafiada es una fe que puede tambalear fácilmente. Las pruebas, aunque dolorosas, pueden consolidar y profundizar nuestra fe. Así como el oro se purifica con el fuego, nuestra fe se fortalece y refina por medio de las pruebas que enfrentamos. Pedro expresa esta idea en su primera carta. En esto se alegran, aunque por un corto tiempo deban sufrir diversas pruebas. Así se demostrará que su fe, más valiosa que el oro,
que aunque refinado perece, es auténtica y resultará en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo se manifieste. 1 Pedro 1, 6, 7. La historia de Job nos enseña que es precisamente mediante la constancia en medio del dolor que nuestra fe se hace más sólida, más genuina y más capaz de resistir las tempestades de la vida. Esa perseverancia es la que nos conduce a una relación más profunda con Dios, tal como le sucedió a Job. Por lo tanto, cuando enfrentemos nuestras propias pruebas, podemos hallar inspiración en el ejemplo de Job. Podemos recordar que la constancia no es solo una virtud pasiva de soportar el dolor, sino una búsqueda activa y persistente de Dios en medio de las tormentas de la existencia. Esa perseverancia es la que nos introduce en el corazón del secreto de Job, una relación íntima y transformadora con el Dios viviente. Al llegar al final de esta intensa travesía por la vida de Job, descubrimos un misterio con el poder de revolucionar nuestra espiritualidad y nuestro conocimiento del Creador. El secreto de Job no es una receta mágica para evitar el dolor, ni una explicación superficial para las penas de la vida. Es algo mucho más profundo y transformador, la revelación de que, a través del sufrimiento, podemos alcanzar una conexión íntima y personal con Dios que sobrepasa cualquier entendimiento teológico o doctrinal. La historia de Job nos revela que la fe genuina no es aquella que nunca es desafiada, sino la que sale más fuerte y más honda tras atravesar el fuego de la dificultad. Este misterio que hemos descubierto no es para ser admirado desde lejos, sino para ser vivido y aplicado en nuestra jornada diaria de fe. Recordemos las palabras de Job. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job 42, 5. Este paso, de un saber indirecto a una vivencia personal y transformadora de Dios, es el núcleo del misterio que todo creyente debe anhelar. Al enfrentar nuestras propias pruebas, grandes o pequeñas, podemos tener presente el ejemplo de Job. Podemos optar por ver esos desafíos no como simples obstáculos, sino como puertas hacia un encuentro más profundo con Dios. Podemos aprender a perseverar, no con una resignación pasiva, sino con una búsqueda activa y apasionada de Dios en medio de los vendavales de la vida. El secreto de Job nos llama a una fe más robusta y madura, una fe que no depende de las condiciones favorables, sino que se fundamenta en la certeza del carácter inmutable de Dios. Nos recuerda que el Creador es infinitamente más grande que nuestra limitada comprensión, y que su amor y sabiduría exceden toda lógica humana. Al aplicar este secreto a nuestras vidas, somos impulsados a 1. Cultivar una intimidad más profunda con Dios. 2. Priorizar la transformación interna sobre las circunstancias externas. 3. Confiar en el plan soberano de Dios, aun cuando no lo comprendamos del todo. Que podamos, como Job, salir de nuestras pruebas no solo restaurados, sino profundamente renovados. Que nuestra fe se fortalezca, nuestra visión de Dios se amplíe y nuestra cercanía con Él se profundice. Y que, a través de nuestras propias vivencias de constancia y renovación, podamos ser testimonio viviente del poder de este antiguo secreto, motivando a otros a buscar una conexión más profunda y auténtica con el Dios eterno. El secreto de Job no es únicamente una enseñanza del pasado, es una verdad viva y poderosa que tiene el potencial de transformar nuestra fe y nuestra existencia. Que cada uno de nosotros pueda abrazar este secreto, vivirlo con plenitud y experimentar la renovación profunda que ofrece. Porque, al final, la mayor riqueza no es la ausencia de tribulaciones, sino la presencia constante y transformadora de Dios en cada instante de nuestras vidas.